Con su venia, presidenta. Adelante, compañera. A ustedes, Morena y oficialismo, se les olvidó que su trabajo no es proteger al gobierno todopoderoso. Su trabajo es proteger a la gente, a los ciudadanos de a pie. Y lo dijimos hace unos meses aquí, en esta tribuna, cuando el oficialismo de ustedes aprobó con su mayoría artificial la ley que ustedes mismos llamaron supremacía constitucional, donde terminaron de someter al Poder Judicial, entre otros dos poderes de la Unión, en este caso el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso mismo, en ese entonces, en esta misma tribuna, citando a Molotov, se les dijo que si le das más poder al poder, más duro te van a venir a… Y ustedes saben lo que sigue. Porque sí, porque desde entonces mi generación ya con esta canción sabía que veíamos a la misma clase política servirse con la cuchara grande de la misma manera como ustedes lo hacen ahora. No han cambiado nada. Ahora con Morena, con ustedes, con el oficialismo es más de lo mismo, más acumulación de poder para ser los dueños de un país al que les está quedando a ustedes muy grande en cuanto a la transformación que prometieron. Con esta reforma supremacista reconocieron en voz alta, con ese acto muy desesperado de abusivismo constitucional, que la Corte podía controvertir y revertir la toma agresiva que con un partido político le estaban haciendo a la justicia mexicana, o mejor dicho, a la injusticia mexicana. Porque en Movimiento Ciudadano no dejaremos nunca de luchar porque México tenga una alternativa de futuro ante los abusos de la vieja política y también ante los abusos que ahora ustedes mismos están cometiendo como régimen. Y por eso lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. La gente de nuestro país no tenía justicia antes ni con el PRI ni con el PAN, pero tampoco la tiene ahora con ustedes. Tienen todo el poder y aún así, aún ganando a la mala con la ayuda del tribunal esta mayoría que hoy no les pertenece, aún así las niñas, las mujeres, los jóvenes, las personas en situación de pobreza siguen en la misma y en la más profunda injusticia de un país que les falló y ustedes tenían todo para cambiarlo. Este superpoder que se atribuyen no lo ganaron en las urnas, se los regalaron instituciones corruptas y también la extorsión de legisladores traidores y presuntamente delincuentes como Miguel Ángel Yunes, quien por cierto ayer ya se afilió a su partido, traicionando al pueblo de Veracruz y a las juventudes mexicanas, quienes le gritaron traidor a las afueras de la vieja sede de Jico cuando vendió su voto a ustedes a favor de la reforma tóxica al Poder Judicial. México se lo va a recordar siempre. Eso se llama traición. Recuérdenlo bien, así se han hecho del poder que hoy presumen, así se han hecho de estas reformas y así se le quitará a la gente una vía de acceso a la justicia con esta reforma. A México no se le va a olvidar, a las juventudes no se nos va a olvidar. Apenas el año pasado, también desde el Senado de la República, siguiendo la misma estrategia que el obradorato ha seguido una y otra vez, una para erosionar e inutilizar los derechos ganados por la gente por décadas de lucha, le quitan el acceso al juicio de amparo en esa votación en el Senado en la legislatura pasada, la principal herramienta que tienen las personas para defenderse ante los abusos de los gobiernos corruptos, de los empresarios corruptos, de los políticos corruptos. De ellos es a quienes hay que defender con la Constitución a las personas y las están dejando en la absoluta indefensión. Por eso en aquel momento y ahí como senadora de la República también les voté eso en contra. Los milmillonarios corruptos en un país que ustedes no han podido tampoco controlar. Ustedes prometieron que iban a separar el poder político del poder económico y tampoco lo están haciendo y con esto lo están fortaleciendo. Solo tendrá acceso a la justicia el que la pueda pagar. Con estas reformas ya tienen un rato de irse consolidando como una imparable herramienta de control de los poderosos para los poderosos. Deja la indefensión a los barrios que se quieren defender del abuso de un gobierno cuando arrasa con las áreas naturales de valor para el presente y el futuro del planeta, como lo es el ecocidio Tren Maya, por ejemplo, con nuestra selva. O con las mujeres que luchan o luchamos contra el patriarcado y los conservadurismos por los derechos de todas,
como lo hicieron por nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Están dejando también en la indefensión a las comunidades que se han puesto a luchar todos los días contra el abuso de las hidrocracias, que se creen las dueñas del agua del país. A esos son a los que ustedes siguen defendiendo. Pero eso es algo que nunca entenderán, porque la vieja política de donde vienen la mayoría de ustedes no conocen de eso, conocen del cuidado y del control del poder absoluto. Que las personas que nos escuchen, que las juventudes que hoy nos acompañan aquí en esta Cámara sepan y tengan por seguro que lo que van a aprobar hoy, que este supremacismo del que habla el oficialismo, es para asegurar la supremacía de Morena sobre la Constitución, sobre la división de poderes, sobre los derechos humanos de todas las personas. Han equivocado el camino y desde Movimiento Ciudadano se lo seguiremos diciendo, porque México se los va a recordar siempre. Sí había otra forma de sacudir al país desde sus cimientos, sí había otra manera de darle a las personas justicia, sí había otra alternativa para transformar la vida política y pública de este país, pero ustedes prefirieron ceder a la ambición del poder máximo y absoluto. Y con esto concluyo. Por eso Movimiento Ciudadano votará en contra, porque nosotros sí le daremos a la niñez y a las juventudes la alternativa para construir a un México con futuro, con justicia y con paz. Es cuanto. Gracias, compañera diputada.